Una parte de este vídeo y otros futuros ha sido posible gracias a las aportaciones de los Wishmaníacos aquí presentes, y por las molestias han podido ver el vídeo un día antes de su estreno. Si queréis ver mis vídeos con antelación y otras recompensas, no dudéis en haceros miembros de mi canal o visitar mi Patreon en patreon.com/TheWisemanShow. Y si no, siempre podéis compartir el vídeo, votarlo y comentarlo, porque son gestos que también se agradecen. Muchas gracias. Desde que el mundo es mundo, los seres humanos siempre hemos tenido curiosidad por conocer cómo funciona todo aquello que nos rodea, desde los fenómenos meteorológicos hasta cómo nos afectan las políticas en nuestro día a día. Es una parte tan arraigada de nuestra naturaleza que desde nuestros orígenes nuestras sociedades siempre han estado destinadas a encontrar las verdades del mundo y a controlarlas. Desde la magia amiga y el animismo de los primeros pueblos históricos a nuestra actualidad centrada en el consenso científico y académico. Sin embargo, conforme iban desgajándose los conocimientos y asentándose los saberes como parte aceptada en nuestro día a día, siempre ha habido otros que no estaban de acuerdo con las explicaciones, más aún con respecto a cosas que aún desconocemos, y sobre todo si tocan intereses políticos. Ovnis extraterrestres, magia, civilizaciones antiguas o las verdades tras eventos e incidentes políticos sumamente escabrosos siempre han sido el caldo de cultivo de grupos insatisfechos con las respuestas ofrecidas y aceptadas. Y eso ha llevado a la creación de grupos de conocimientos alternativos, por llamarlos de alguna forma caritativa por ser principios de vídeo, que giran en torno a la idea de que todo lo que no casa con su visión del mundo forma parte de una conspiración para tapar la auténtica verdad, que es en la que ellos creen y ninguna otra cosa más. Magufos y conspiranoicos, vaya. Por supuesto, esta gente siempre ha sido la mayor de las minorías, y su recepción histórica siempre ha sido la de reírse de ellos. El satirizar sus formas de pensar y tratarlos con la otredad que merecen, al ser más cercanos a cultos y sectas no seculares, que verdaderamente algo que tomarse en serio con un mínimo de consideración. Sin embargo, visto el actual estadio político-social, en el que estos mismos magufos y conspiranoicos que antes eran tan insignificantes, se han convertido en la espina dorsal de movimientos de extrema derecha tan masivos, hasta convertirse en la principal fuerza política de varios países, el concepto de las teorías conspirativas y saberes alternativos ha pasado de ser un hazmerreír a una genuina amenaza social. Es imposible ya mirar al pasado y reírnos de la gente que cree en ovnis o que la Tierra es plana cuando suceden cosas como el Pizzagate, una presidencia en Estados Unidos cimentada sobre las mentiras y conspiranoias de movimientos como QAnon, o que Gran Bretaña ya ha salido de la Unión Europea gracias al poder combinado del bulo y la manipulación mediática. Amén de que, si echamos un vistazo a la gran mayoría de estas teorías conspirativas, nos daremos cuenta de que en retrospectiva todas ellas contienen elementos políticos y sociales comunes que explican por qué los magufos han acabado convirtiéndose en una parte clave y esencial del ascenso de las extremas derechas y los fascismos al poder. Por tanto, esto es de lo que vamos a hablar hoy, pues cabe preguntarse qué son en sí las teorías conspirativas, sus historias, cómo se forman, cuál es su esfera de influencia y cuál es su relación con la magufada actual hasta consolidarse en una nociva fuerza política. Antes de empezar, cabe destacar que este vídeo, en sí, es casi una continuación de otro que realicé más recientemente sobre cómo el antiintelectualismo se ha convertido en el germen de innumerables males sociales actuales, hasta una actualidad en la que es otro de los pilares del ascenso de los fascismos al poder, y será una de las principales fuentes del poder del tecnofeudalismo que se nos echa encima. Si bien no hace falta ver obligatoriamente ese vídeo para entender este, yo casi como que lo recomendaría, pues una buena parte de las cosas de las que hablaremos hoy tocan con conceptos que dimos en su día, o hasta son la puesta en práctica de aquella teoría. Y de hecho, una de las claves para entender nuestra actualidad general tan cargada de un ambiente de ignorancia y manipulación mediática, es el concepto de la infoxicación que ya dimos en el otro vídeo. Es decir, la sobrecarga cognitiva por la cual un acceso a cantidades desmedidas de información hace que los datos verídicos y reales acaben mezclándose con el ruido de fondo y peor aún con los bulos, hasta el punto de hacer a los tres indistinguibles. Y que es, paradójicamente, una de las principales consecuencias de la actual era de la información, a la par de una de las principales fuentes de poder de los medios de desinformación. Pero claro, eso ocurre en nuestra actualidad. Antaño este problema no existía porque conforme más retrocedamos en el tiempo, menos acceso a la información habrá. Por tanto, aquellos remotos tiempos funcionan como el mejor punto de partida para conocer de qué lodos vienen estos barros. Y tal vez, uno de los primeros puntos de partida que mejor explican los orígenes y los primeros mecanismos claves sobre cómo funcionan las teorías conspirativas, se encuentra en, bueno, una antiquísima teoría conspirativa.
la supresión de los caballeros templarios por parte del rey Felipe IV de Francia. Y sí, nos vamos a ir a tiempos de Assassin's Creed, así que cuanto antes lo aceptéis, mejor. Nos encontramos en el siglo XIII, cerca de finales de la Edad Media. Las cruzadas, que si bien en su día sirvieron en su cometido de ser una fuerza propagandística sin parangón, del poderío de la cristiandad como la mejor religión del mundo mundial, ya como que andaban oliendo un pelín a cerrado. A lo que hay que añadir que tampoco es que funcionaran excepcionalmente bien en la realidad, y al final los principales beneficiados acabaron siendo los miembros de órdenes religiosas que contaban con inmensas influencias políticas y económicas, de entre los que destacaba la Orden del Temple. Claro, estas cosas no hacían demasiada gracia a reyes como un Felipe IV de Francia, que andaba endeudadísimo, pero hasta las trancas, con los templarios, y temía que estos le comieran en poder político por mucho que rivalizaban con él. La solución para librarse de seguir pagándolos y volver a dormir tranquilo por las noches: aprovechar que las cruzadas ya habían pasado de moda para acusar a la orden entera de herejía. Básicamente, el rey buscó una serie de quejas que había contra la orden, e hiló usándolas de contexto toda clase de eventos que habían ayudado a consolidar la esfera de influencia templaria, hasta tejer una narrativa que no solo cortara de raíz la existencia de la orden, y con ello se pusiera fin a la deuda, sino que conllevara también una mayor influencia francesa ante un papado debilitado, y tener la excusa para sustituir a los oficiales templarios encargados de varios asuntos políticos franceses con ministros de la propia monarquía, sin que nadie le mirara mal al rey por afanar cosillas que no le pertenecían. Y así fue que en octubre de 1307, centenares de templarios fueron prendidos en masa, torturados para forzarlos a confesar herejías y ejecutados en la hoguera. Y todo gracias a una teoría conspirativa que oficialmente se inició con el casual descubrimiento de unos indicios de que los templarios podrían estar haciendo cosillas feas, un seguimiento de pistas y finalmente la confesión y purga de los malos de la historia. Y bueno, ya si queréis un final cuasi feliz de esta historia, de poco y nada le sirvió al rey. El papa al que quería impresionar, Clemente V, la palmó poco después de esto, y encima confesando su arrepentimiento de haber participado en la farsa de pegarles la puñalada trapera a los templarios. Y encima, en menos de un año, el propio Felipe IV también la diñó. Todos sus herederos varones acabaron mordiendo el polvo poco después, y al final su línea masculina en el árbol genealógico se extinguió y el trono pasó a su hermano. En todo caso, esa teoría conspirativa medieval nos permite adentrarnos muy bien en la psicología y los mecanismos originales de cómo funcionan las propias conspiranoias, principalmente en la forma de un interés político que se lleva a cabo a raíz de hilar una narrativa cargada de maniqueísmo, es decir, buenos contra malos, y la existencia de una nefaria conspiración que casualmente es descubierta, y que solo los autodenominados héroes de esta narrativa tienen la potestad y hasta el deber de revelar al público, y, si pueden, en acabar con ella. Y fijaos que estamos hablando del medievo, pero precisamente he escogido este ejemplo porque veréis que en poco ha evolucionado la teoría conspirativa más allá de la aplicación de la técnica y las herramientas utilizadas. A lo largo del tiempo, numerosas teorías conspirativas han ido surgiendo y desapareciendo, de modo que aquí vamos a empezar a delinear que, en efecto, existe una gran diferencia entre las teorías conspirativas y las conspiraciones reales, porque las conspiraciones sí existen. Mismamente, lo que hemos visto de Felipe IV contra los templarios fue una conspiración, en contraposición a la teoría conspirativa de que los templarios amasaron su poder inanimemente como resultado de un pacto con el diablo. Y la diferencia crucial es que, mientras una conspiración no deja de ser un complot con unas raíces, métodos y beneficios lógicos o tangibles, una teoría conspirativa no deja de hacer referencia a una hipótesis de la existencia de una conspiración en base al antiintelectualismo nacido de la desconfianza hacia autoridades e instituciones, pensamientos circulares y tautológicos, prejuicios, creencias irracionales, cinismo político y la fe en la veracidad sin demostrar de la propia hipótesis antes que las explicaciones más lógicas o el uso de pruebas verídicas. Vamos, que se trata más de un asunto de fe en base a mis cojones en vinagre para justificar mis sospechas contra algo o alguien que de si verdaderamente existen pruebas a favor o en contra de lo que digo. Y para nada esa frase se va a sacar de contexto. De hecho, vamos a buscar una definición más académica para que todos estemos en la misma página. Aquí va una ideada por el psicólogo Robert Brotherton. La intención malévola que presuponen la mayoría de las teorías conspirativas va mucho más allá de los complots cotidianos nacidos en interés propio, la corrupción, la crueldad y la criminalidad.
Los conspiradores postulados no son meras personas con agendas egoístas o valores diferentes. Más bien, las teorías de la conspiración postulan un mundo en blanco y negro en el que el bien lucha contra el mal. El público en general aparece como víctima de una persecución organizada, y los motivos de los supuestos conspiradores a menudo rozan la maldad maníaca pura. Como mínimo, se dice que los conspiradores sienten un desprecio casi inhumano por la libertad y el bienestar básicos de la población en general. Las teorías conspirativas más grandilocuentes presentan a los conspiradores como la encarnación del mal, como los causantes de todos los males que padecemos, que cometen actos abominables de una crueldad impensable de forma rutinaria, y que, en última instancia, se esfuerzan por subvertir o destruir todo lo que apreciamos. Y es que las principales teorías conspirativas, las más conocidas, e incluso aquellas que existen para ser derivados menores de otras mayores, siguen en parte o totalmente estos mismos hilos de pensamiento, y aquí da igual la premisa o lo que se cuente porque la narrativa es siempre la misma. Por supuesto, no vamos a hablar de todas las que hay, porque por cada evento histórico jamás grabado, por cada personaje público jamás sabido, y por cada ocurrencia del día a día, hay como de 10 a 100 conspiranoias y magufadas distintas. De modo que vamos a aglutinarlo todo en las narrativas principales de lo más destacado. Pero por suerte, para empezar, ya existen académicos que han aglutinado las narrativas de las teorías conspirativas en varios campos. Para empezar, aquí tenemos una clasificación de mano del escritor Jesse Walker, dependiendo de dónde se encuentra el enemigo. A saber, el enemigo de fuera hace referencia a conspiraciones provenientes de enemigos exteriores a una comunidad que se confabulan contra ella, algo que contrasta con el enemigo de dentro, que en este caso se refiere a una conspiración de parte de infiltrados en la comunidad completamente indistinguibles de los miembros reales. Le siguen el enemigo de arriba, como una conspiración de élites y poderosos contra aquellos que están en los estamentos inferiores, y su contraste, el enemigo de abajo, como un contubernio de los elementos pertenecientes a los estamentos más bajos de la población, con el fin de arrebatar el poder a las élites. Y por último, según Walker, estarían las conspiraciones benevolentes como fuerzas del bien que desean ayudar a la sociedad entre las sombras. A esto le siguen las tres categorías del académico Michael Barkun, que condensan las teorías conspirativas en tres tipos según sus orígenes. Primero estarían las teorías conspirativas eventuales, como explicaciones, entre comillas, reales, tras dichos eventos alejadas de las versiones oficiales. Le siguen las teorías conspirativas sistémicas, que buscan explicar los porqués de mecanismos sociales y políticos para amalgamarlos todos en una conspiración globalista por parte de una élite tan poderosa como nefaria. Y termina con las superteorías conspirativas, que no dejan de ser magufadas sin pies ni cabeza, que enlacen unas teorías conspirativas con otras, en un sistema tipo máquina de Rube Goldberg, para exponer, de nuevo, la existencia de una élite globalista aún más todopoderosa que la sistémica. Y por último, si queremos algo más sencillo y potable, tenemos el contraste del historiador y teórico político Murray Rothbard entre teorías conspirativas profundas y teorías conspirativas superficiales, en torno a la cuestión de quién se beneficiaría de ellas. Una distinción que existe para diferenciar entre los inicios de la revelación de una conspiración real, o si estamos ante una conspiranoia más. ¿Y por qué me detengo aquí para hablar de las clasificaciones? Pues porque si bien no nos vamos a centrar en una en concreto, está bien tenerlas en cuenta ahora que vamos a ahondar en las narrativas tras varias teorías conspirativas que han marcado, sobre todo, el siglo XX, y que han sido el caldo de cultivo tanto para las conspiranoias actuales, como el germen del panorama actual de paranoia, antiintelectualismo y magufadas usados como armas políticas, junto con la explicación de por qué benefician a los intereses de extrema derecha. En primer lugar, tenemos las teorías centradas en el reemplazamiento, ya sea de políticos o etnias enteras. Básicamente, la teoría conspirativa de que unas formas de vida, ya sean extraterrestres, seres ancestrales o gente de determinadas etnias, están conchavados para sustituir a la etnia blanca o a dirigentes mundiales para provocar el fin de la civilización occidental o su sinónimo en la forma de la etnia caucásica blanca. Todas estas ideas surgen, como cabría esperar, de sentimientos caducos y teorías pseudocientíficas que existen para justificar torticeramente la superioridad tanto de la etnia blanca caucásica como de la civilización occidental. Ideas que surgen en gran medida gracias al asentamiento del darwinismo social decimonónico malthusiano, todas las ramas de la pseudociencia de la eugenesia, y la aplicación eugenésica de estándares como la métrica del cociente intelectual, centrada en equiparar la inteligencia humana con el reconocimiento de iconos culturales occidentales.
a lo que siguió su aplicación a lo largo del siglo XX durante los regímenes fascistas y nazi, que contextualizaban sus prácticas eugenésicas según los escritos del panfleto propagandístico Los protocolos de los sabios de Sion. Gracias a este enfoque, la eugenesia nazi de extrema derecha se canalizó a través de buscar múltiples chivos expiatorios, ya sea porque lo reconocieran como inferiores genéticamente, o porque los culparon de una teoría conspirativa según la cual el pueblo judío participaba en una conspiración para conquistar el mundo subyugándolo económicamente. En otras palabras, la creación de un enemigo todopoderoso al que odiar que, convenientemente, es demasiado débil contra la virtud de los que participen en su pogromo. Y conforme llegó el final de la Segunda Guerra Mundial y se desarrollaba la segunda mitad del siglo, al mismo tiempo de que poco a poco iba surgiendo y asentándose el concepto del negacionismo del Holocausto, fueron surgiendo cada vez más teorías conspirativas basadas precisamente en las ideas nazis de eugenesia racial, hasta unos finales de siglo que se iniciaron con teorías de reemplazamiento extraterrestre, reptiliano y demás, a políticos y figuras claves mundiales, con el fin de desestabilizar el mundo de cara a una invasión. Y continuó hasta la actualidad con un paralelo menos de ciencia ficción, aunque igual de fantasioso, sobre que existen poderes nefarios que buscan eliminar la etnia blanca y a Occidente gracias a la inmigración del sur al norte global. Llámese reemplazamiento blanco, genocidio blanco, plan Kalergi, la movida de los beres y los payos utilizando la tierra como un campo de batalla entre negros y blancos, civilizaciones antiguas a las que les comimos el terreno, o su madre haciendo vueltas en monociclo. Si os fijáis, todos ellos comparten las mismas ideas originadas en los protocolos de los sabios de Sion y la eugenesia nazi. La invasión sistemática y planificada a gran escala por parte de etnias consideradas inferiores para debilitar a la etnia blanca y acabar con ella, y así poner fin a la supremacía occidental. En pocas palabras, que todo esto se resume en racismo, antisemitismo, xenofobia y, sobre todo, etnonacionalismo blanco. Continuando la escala de la taradez, otro de los principales tipos de teoría conspirativa es todo lo relacionado con el nuevo orden mundial, o lo que es lo mismo, las obscuras cábalas que gobiernan secretamente el mundo. Bueno, no tan secretamente si todos conocemos su existencia, pero yo qué sabré. Y como hay muchas, demasiadas cábalas que aspiran a controlar el mundo según esta gente, vamos a ir a los ejemplos más esenciales, básicos y que todos conocemos, es decir, los masones y los Illuminati. A ver si os suena de algo con respecto a cosas que acabamos de ver en este vídeo. Por cierto, y esto es un poquito fuera del hilo del vídeo, pero es que no puedo evitar preguntármelo, con todos los grupos que secretamente controlan el mundo a la vez, ¿os imagináis la pesadilla logística que sería? ¿En plan que se reúnen todos los grupos a la vez y se reparten el mundo como si fuera la lista de tareas del hogar de un grupo de compañeros de piso? Bueno, pues esta semana a los Illuminati les toca controlar el mundo lunes, miércoles y viernes, y al Club Bilderberg martes, jueves y sábado, anuncia el representante de los Rothschild. El domingo toca descanso y votamos la siguiente rotación. ¡Eso no es justo!, exclama uno de los Majestic 12. ¡A los Illuminati ya nos tocó dominar el mundo la semana pasada! ¿Y qué hay de los vampiros satánicos globalistas?, se oye una voz al fondo. La Domina Hillary exige su tributo de líquido de rodilla de recién nacido. Añade fuera de plan un reptiliano que siente que no hay suficientes vídeos en YouTube sobre alimentar a dragones de Komodo con animales vivos, porque esa es su principal prioridad ahora mismo. Mira, lo siento, es que si no activo el mecanismo de afrontamiento para este vídeo, el primero que no puede lidiar con esta mierda soy yo. Para no irnos más por las ramas, y porque no tengo una forma más directa y menos romantizada de describir esto, ambas sociedades secretas son más bien sendos pestiños. Si quitamos toda la paja de deep lore de todos los escritos religiosos en los que basan sus pretensiones, los masones no dejan de ser a todos los efectos un grupo bastante amplio de nerdos que se reúnen a jugar a las sectas. Sí, nerdos como intelectuales dieciochescos en plena ilustración y especialmente adinerados, que se reunían para debatir de política y filosofía, pero en un ambiente de estética sectaria. Porque puede ser un club de debate de los aburridos, de oler a cerrado y a pintura de muñequitos del Warhammer, o puedes meter pasta para fliparte y cosplayar como la logia psicosexual de Ice White Sat, aun si quedan siglos para que se estrene esa película, porque lo que vendes con el secretismo de tu logia es la exclusividad de pertenecer a ella. Aun si es un club de debate de políticos, artistas y cerebritos venido a más. Sin embargo, las reuniones de gente tan poderosa y culta en el mismo lugar y por tanto tiempo no gustaban mucho a ciertos intereses políticos, de modo que a lo largo del siglo XX se los fue convirtiendo en un enemigo público. Basándose en otra vez los protocolos de los sabios de Sion,
Hitler creía que la masonería era una herramienta de control político y social judío, que de ahí viene el término judeo-masónico. Y a la vez, pero más abajo en el mapa y en el escalafón, Franco ligó el comunismo con la masonería con el fin de equiparar cualquier pensamiento intelectual con los enemigos de su régimen. Y a partir de ahí, la masonería fue el centro de toda clase de teorías conspirativas centradas en el control secreto del mundo y de todo lo malo que pueda suceder, desde cultos paganos o satánicos al asesinato de Kennedy, y pasando por la dominación secreta global de los reptilianos, algo que acabó denominándose como Nuevo Orden Mundial. Y 3/4 partes de lo mismo con los Illuminati, quienes a todos los efectos eran otro club de lectura venido a más por las ínfulas mesiánicas que se daban. Tal cual, un círculo de intelectuales de la era de la Ilustración que compartían ideas sobre cómo podría mejorarse la sociedad a través del liberalismo, el secularismo y la igualdad de género, entre otras ideologías tope progresistas para la época. Sin embargo, precisamente por esto último, la nobleza bávara acabó suprimiendo a la organización por miedo a que tanto listo junto hablando de cómo arreglar el mundo, acabara haciendo que a los ricos y poderosos se les acabara el chiringuito. Y como sobrevivieron a dicha censura, reaccionarios de la época entre nobles y eclesiásticos especularon las teorías conspirativas de que los Illuminati estaban detrás de la Revolución Francesa, al mismo tiempo de que pretendían instaurar un nuevo mundo antimonárquico, anticlerical y antipatriarcal. ¡Ojalá! Teorías conspirativas en las que se basaron varios propagandistas fascistas y que aparecen en escritos como ¿Tú otra vez? Hoy os presento mi teoría sobre cómo todo es una conspiración de los judíos para controlar el mundo. ¡Hitler! Es la tercera vez en este vídeo que teorizas con cosas antisemitas. Estoy viejo. Y como es evidente, a partir de ahí, los Illuminati, al igual que los masones o los templarios, entre otros, se convirtieron en chivos expiatorios con el fin de exponer que los intelectuales y los artistas son enemigos infiltrados para desestabilizar la sociedad fascista. Y ya, tras eso, se convirtieron en el centro de todas las cosas tan nefarias como inexplicables que suceden en el mundo, con especial énfasis en explicar nuestra alienación social y política. En resumen, más nuevo orden mundial. O, lo que es lo mismo, más racismo, antisemitismo y xenofobia, a los que se le añade una insana dosis de antiintelectualismo y la búsqueda de un enemigo eterno responsable de los males percibidos en el mundo. De hecho, como los masones, los Illuminati y demás órdenes antiguas apenas dan mucho de sí, estas teorías conspirativas se expandieron para crear nuevos enemigos, en la forma de las cabalas vampíricas y sectas satánicas de las que tanto se habla hoy en día. Una clara reminiscencia en la práctica a aquellas teorías antitemplarias medievales que vimos antes, solo que con la diferencia de que, qué casualidad, esto ahora engloba a todos aquellos políticos, autoridades o personajes públicos que caen mal al político populista de turno. Y ello añade a dicho antiintelectualismo un genuino miedo y desconfianza contra las autoridades, y todas las narrativas que normalicen y expliquen su existencia, empezando por los conocimientos académicos. Lo cual nos lleva al tercer tipo principal de teoría conspirativa, uno muy enlazado al anterior: la conspiranoia en torno al control mental de la población. Y como todo es lo mismo, vamos a amalgamar todas estas chorradas para no alargar el vídeo más de la cuenta. Ya sea el concepto de los chemtrails como una conspiración para fumigar a la gente con drogas de control mental, recreativas malditas como un Polybius diseñado para controlar a los niños a través de los videojuegos, chips en vacunas que controlan tu mente, antenas de 5G que hacen que, yo qué sé, que se te metan Digimons en el cerebro como en aquella misión del Cybersleuth, o una teoría del internet muerto que, más allá de lo casualmente acertado por culpa de la invasión posterior de las IA regurgitativas de los cojones, al final no fue más que una excusa para que la peñita de derechas utilizara el término NPC para intentar acallar derogatoriamente a todo aquel que se quejara de males sistémicos, vemos un punto focal claro: fomentar el miedo y la desconfianza en las autoridades para elevar el nivel de conspiración tanto avances tecnológicos como pánicos sociales. Una desinformación que, al mismo tiempo, permite que se creen y se fomenten nuevas teorías conspirativas, que fue precisamente el caso de las vacunas del COVID llenas de chips de control mental o la relación del virus con el control de la población. Una desinformación que sirvió únicamente para enmierdar la imagen pública de los gobiernos, los expertos y las organizaciones que estaban luchando a su modo para prevenir la expansión de la enfermedad en plena pandemia, y de la cual, muy convenientemente, salió beneficiada multitud de políticos de derecha y extrema derecha que solo necesitaban echar pestes y manipular a la opinión pública
con el fin de aprovechar el miedo, la incertidumbre y la duda para ganar votos. Y sí, digo miedo, incertidumbre y duda, porque es una práctica propagandística común cuando quieres sembrar la paranoia en la gente hasta hacerla pasar por el aro. Se llama FUD, que es el acrónimo en inglés de Fear, Uncertainty and Doubt, y es el principal modo que tienen, por ejemplo, los vendedores de alarmas y las empresas de seguridad para anunciar sus servicios. Hola, vengo de Securitas Direct. Hola, gracias por venir tan rápido. Pase. Sí, ya me han informado del intento de robo. Hola. Sí, anoche y no hemos pegado ojo. Bueno, no se preocupen, voy a analizar los puntos vulnerables para dejar la casa protegida. ¿Podríais dejar hoy instalada la alarma? Por supuesto. Ah, pues cuanto antes mejor, ¿no? Sí, así dormimos hoy tranquilos. Protege lo que más importa con Securitas Direct. Llama ahora al Mi 902. casa. Las discusiones en la cocina. La generación Z o lo que sea. El eterno estudiante. Mi cachorro. Y el culpable de todo. Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. En resumen, que ya tenemos otra vez la creación de un enemigo todopoderoso que casualmente acaba de ser revelado, cuyos consejos hemos de ignorar, y al que debemos odiar y sabotear cada vez que podamos porque así de fácil se lo derrota. Algo que, al mismo tiempo, se enlaza con la cuarta narrativa más recurrente dentro del retorcido cosmos de las teorías conspirativas, que es todo lo relacionado con lo que llamaremos la historia alternativa. Ya sabéis, terraplanismo, gigantes dentro de rocas, homeopatía, civilizaciones antiguas, historia alterada por extraterrestres para denegar a otras civilizaciones no occidentales el reconocimiento de que fueran capaces de realizar obras de ingeniería. En pocas palabras, contradecir el saber popular y los conocimientos científicos y académicos, argumentando que todo lo intelectual forma parte de una conspiración que busca tapar la, entre comillas, verdadera historia, y que en realidad son las hipótesis pseudocientíficas, las ideas antiintelectuales y la aceptación incondicional de las llamadas ciencias marginales, los verdaderos medios para alcanzar la razón y a las que se debe apoyar para darle la patada en el culo a la cábala siniestra de turno. No hace falta tener una vista del lince para darnos cuenta de que, hasta ahora, con este repaso a 4 de las narrativas más frecuentes, encontramos una serie de rasgos en común. Tal cual, gran parte de estas teorías conspirativas reutilizan argumentarios de propaganda antisemita o racista, así como que vemos un elevado componente de antiintelectualismo, junto con la necesidad de la creación de un enemigo extremadamente poderoso a la par que demasiado débil para que cualquiera lo pueda derrotar. Sin embargo, esto, para los que lo vemos desde fuera, nos queda claro que no dejan de ser magufadas, taradeces en las que nadie en su sano juicio apoyaría, ¿no? Pues bien, si esto es así, entonces cabe preguntar por qué son las teorías conspirativas algo tan atrayente para tanta gente. Total, solo estoy haciendo una pregunta, ¿verdad? Pues es con esas preguntas como se cae a la madriguera de conejo. Las teorías conspirativas empiezan como una serie de preguntas sobre cosas extrañas o incongruencias que los magufos llaman anomalías. Preguntas capciosas que si de base tienen la forma de cuestiones directas y lógicas de cosas que pueden ser genuinamente raras, realmente esconden acusaciones o trenes de pensamiento guiados para sonar alarmistas o conspiracionales. El atractivo más básico que tienen estas preguntas capciosas es que aprovechan la necesidad que tenemos por naturaleza los seres humanos de buscar patrones en un mundo caótico. Tal cual ese fenómeno se llama apofenia y es la cosa más normal del mundo. Es una forma que tenemos las personas de procesar agregando lógica aquello que no conocemos y en base a nuestras experiencias. De hecho, 2 tipos comunes de apofenia son, por un lado, la pareidolia como el fenómeno por el cual vemos referencias reconocibles en cosas aleatorias, como animales y objetos en las nubes o caras en los objetos, y ello se expande a cómo se bautizaban en su día las constelaciones, o hasta los llamados avistamientos sobrenaturales. Y por el otro tenemos las 2 caras de la misma moneda, que son la hierofanía y la teofanía, es decir, una apofenia centrada en que procesamos ciertos estímulos como manifestaciones sagradas o divinas respectivamente, que es algo que se da en sociedades con un alto componente religioso. A South Carolina woman has a spiritual link to this piece of toast. Linda Lowe says she's looking at an image of Jesus in melted cheese. Last fall, Lowe says she and her boyfriend intended to make a piece of cheese toast for a late-night snack, but when it came out of the oven, it was seen as the image of Christ.
Her son tried to sell it on eBay, but the picture wouldn't upload, so Lo took that as a sign that God wanted her to keep the edible image of Jesus. Now she keeps it in a Tupperware container in her bedroom, where she says it serves as a reminder that Jesus is always with her. She bought the bag of Cheetos at this West County convenience store. Inside the bag, she felt something unusual. I looked at that and I thought, oh my, that looks like Jesus on the cross. I mean, it was just like, wow. Kelly's husband has a special name for it. He calls him Jesus. And apparently this isn't the only Jesus Cheeto. We checked the internet and found others. This one supposedly shows Jesus praying. Inside a 99-cent bag of Cheetos, Sarah and Dan Bell found something unique. I was putting them in my hand and eating them out of my hand, and I had eaten most of the ones out of my hand, and this one was still left laying there, and I said, oh my gosh, look at this. It really looks like a person in a row praying. I just looked over and I went, wow, it does look like, it looks like a praying Jesus. Our nickname is Jesus. Members of the Triumph Learning and Worship Center for Life want to share what they're calling a miracle. The church was flooded during Hurricane Katrina, and during the cleanup, a mark was found on the wall. Church members believe it's the image of Jesus. Y este mecanismo es una enorme arma de manipulación, porque guía los pensamientos de uno en base a prejuicios que ya estaban de antemano. Y una vez que se genera un interés en esa anomalía, solo hay que seguir manteniendo la atención del espectador a través de la presentación de un conflicto moral. Si os fijáis, las teorías conspirativas siempre presentan a un supervillano, a un enemigo ontológicamente malvado y convenientemente deshumanizado. El mundo entonces queda reducido a un dualismo, a literalmente la guerra de las fuerzas del bien contra las huestes del mal. Los enemigos son estas poderosísimas cábalas e individuos que juraron conscientemente destruir y controlar a la humanidad por los medios más pérfidos jamás ideados. No existe un fin claro para ello más allá del placer de ejercer el propio mal sobre los que están por debajo. Chips de control mental, un sistema capitalista que endeuda a los trabajadores, guerras, hambre, asesinatos de figuras políticas clave, satanismo, pedofilia. Y claro, si este enemigo es ontológicamente malvado y me alarma y me parece mal lo que hace, entonces eso significa que yo por defecto formo parte de las fuerzas del bien, ¿no? Por tanto, veis que se trata, en primer lugar, de una narrativa de David contra Goliat, el diminuto virtuoso que lucha contra un gigantesco demonio. Y todos los símbolos aleatorios, desde el ojo de la providencia a los billetes de $1, hasta cualquier misterio, disonancia cognitiva o respuesta oficial mínimamente cuestionable de elementos alarmantes. Desde el asesinato de Kennedy pasando por el alunizaje, hasta el 11 de septiembre, etc., en realidad no son más que anomalías, fallos en la Matrix, los primeros puntos débiles de este enemigo en la forma de un descuido o la soberbia por su parte, que nos da pie a empezar a investigar y a seguir el rastro del dinero. Y si utilizo la palabra Matrix aquí, es porque, por desgracia para las hermanas Wachowski, una de las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos, acabó convirtiéndose en el molde de generaciones enteras de teorías conspirativas, a la par de que su estructura también se asemeja a las ya existentes en aquella época. Este moderno mito de la caverna nos presenta a Thomas Anderson, un trabajador asalariado con la vida más anodina imaginable. Malvive en un apartamento, odia su trabajo, su jefe le trata como el culo, hasta que de repente un sabio le revela que toda su vida es una mentira diseñada para ocultar su verdadero potencial. No solo eso, sino que resulta que él mismo es el elegido que salvará a la humanidad y nadie más, y le invita a averiguar hasta dónde llega la madriguera de conejo. Y es entonces cuando Anderson toma la pastilla roja que tanto literal como metafóricamente lo mata para despertar en su verdadero cuerpo. Durante el proceso descubre que, en efecto, el mundo que conocía no era más que una patraña ideada por unos seres incomprensibles que han convertido a los seres humanos en ganado, y su misión será liberar a la humanidad de la opresión de estas formas de vida y sus lacayos, poco menos que demonios vestidos de agentes gubernamentales, hasta convertirse en un auténtico superhéroe, el literal protagonista de la realidad. Si nos fijamos, en esta premisa veremos la misma llamada a la acción que utilizan las teorías conspirativas, así como los mecanismos por los que logran captar a sus adeptos. Y es que, aparte de la lucha del bien contra el mal y la investigación de anomalías, también tenemos el argumento de la deshumanización humana y las escalas jerárquicas de poder.
Los seres humanos para las teorías conspirativas jamás pasan de ganado, corderos, borregos u otras comparaciones animales. Y el futuro magufo forma parte de ellas hasta que empieza a despertar y se distingue a sí mismo aparte de su sociedad. Yo no soy un borrego, yo veo el mundo como es. Y es entonces cuando se le presentan gráficos piramidales que les ponen la supuesta realidad del mundo. Los borregos están en la base. Por encima de él todos los medios para endeudarlos y mantenerlos dependientes. Después están los medios propagandísticos. Les siguen los gobiernos y organizaciones y bancos que los controlan. Luego están las conspiraciones más antiguas en la forma de dinastías plutócratas o logias que controlan el mundo. Y por encima de todo están las entidades sobrenaturales. Demonios, extraterrestres y demás bichos que se escapan a nuestro entendimiento, que son los que verdaderamente lo controlan todo sin más fin que el control en sí. Como diría Orwell, la bota pateando una cara por toda la eternidad. Y curiosamente, que estas jerarquías siempre sean piramidales no es baladí, debido a que se trata de una apofenia. Sentimos predilección por las formas triangulares como una forma de expresar un orden o un equilibrio. La partición de Padre, Hijo, Espíritu Santo suele estar representada como una pirámide. Los estamentos sociales clásicos también se han representado desde siempre como otra pirámide. Incluso las que tendrían que ser nuestras preferencias alimentarias también tienen forma de pirámide. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Entonces vemos que, a título personal, existen una serie de mecanismos que hacen que el individuo se sienta luchando contra un sistema injusto al mismo tiempo que se alimenta su orgullo. De hecho, está constatado que una buena parte de los teóricos conspiranoicos parten de algún complejo de inferioridad o trauma por alguna humillación en base a su ignorancia o enfermedades mentales. Solo que en vez de trabajar para superarlos, deciden adentrarse cada vez más en su ensimismamiento con la idea de que algún día se sabrá la verdad, y todos me daréis la razón, y seréis vosotros los que os tengáis que disculpar ante mí. Este es el caso, sobre todo, de la magufería centrada en pseudociencias e historia alternativa, desde antivacunas, pasando por las homeopatías, al terraplanismo y demás. Pero luego, a título grupal, existen tácticas y discursos populistas irracionales que no solo deshumanizan al enemigo, sino también a todo aquel que esté en contra de las ideas del propio individuo conspiranoico, desde que son borregos controlados mentalmente, a NPCs o que se acobardaron y se tomaron la pastilla azul. Y ello hace que el individuo corte lazos personales con todo aquel que le contradiga o se moleste en contraargumentarle aun si le respaldan todas las pruebas del mundo. Porque si todo es una conspiración, entonces nada es verdad. Y como dirían en cierta saga de antiguas conspiraciones... ¿En qué creemos? Solo en nosotros mismos. Vemos el mundo como es de verdad. Y esperamos que algún día todos los hombres lo vean. Y dime, ¿qué es el mundo? Una ilusión. Podemos someternos a ella, como casi todos, o trascenderla. ¿Qué es trascender? Reconocer que nada es verdad y que todo está permitido. Recordemos además que, como ya vimos en el vídeo del antiintelectualismo, las bases del llamado antiintelectualismo estadounidense, que es de lo que bebe la magufada, se sustenta en tres pilares. El irracionalismo como el rechazo al pensamiento crítico, el instrumentalismo irreflexivo como una preferencia irracional a los beneficios a corto plazo frente a las consecuencias negativas fácilmente evitables, y el antielitismo como un rechazo contra todo aquel que se perciba por encima de uno. Tres pilares que, asimismo, se sustentan sobre las bases de las ideas de destino manifiesto y excepcionalismo tan presentes en la cultura estadounidense, como una llamada a los individuos de destacar por encima del resto y actuar unilateralmente si creen que merece la pena por la virtud de ser ellos mismos. Cuatro ideales que acabaron siendo fácilmente exportables hasta el punto de que no solo vemos en nuestro día a día una inmensa ola de antiintelectualismo, como que se beneficiaron de ellos las teorías conspirativas del último siglo y las actuales. Y ahí es donde radica su atractivo, que aunque este antiintelectualismo surgiera en Estados Unidos, en su esencia cualquiera puede sentirse de una forma similar. Ya no eres una celda en la hoja de Excel que es la plantilla de tu empresa, ya no eres el número de tu carnet de identidad, ya no eres un nombre en la declaración de la renta, ya no eres un engranaje en el sistema, eres Neo, eres el elegido, el que ve con los verdaderos ojos, el único por encima del bien, del mal y hasta de la realidad misma. Aparte, dentro de la deshumanización, cabe destacar que el odio al enemigo, a los supervillanos que controlan secretamente el mundo,
siempre se centra en la exacerbación de pánicos morales, que es uno de los motivos por los que generalmente a dichas cábalas siempre se las ha enlazado con misas negras, ocultismo y satanismo, o acusaciones de crímenes objetivamente reprobables e injustificables, como la pederastia o el canibalismo. Y aquí llegamos al quid de la cuestión, que es que esta deshumanización al enemigo, por poderoso e influyente en lo económico, lo político y lo social que sea, convenientemente jamás cuestiona las estructuras de poder ni las injusticias sistémicas del propio sistema en el que vivimos, valga la redundancia. Ni siquiera se cuestiona por qué tenemos unas élites en primer lugar. Yo lo admito, en sí es sospechoso y altamente cuestionable que las personas más ricas e influyentes del mundo se reúnan en eventos a puerta cerrada. Porque lo es. Porque el ojo público tiene derecho a saber si eso nos afecta a la gente de a pie y, de ser así, en qué medida. La base de la sospecha es buena porque está fundamentada. Pero aquí está la parte en la que ya dejamos de coincidir los magufos y yo. Que las personas más poderosas e influyentes del mundo se reúnan en eventos a puerta cerrada es sospechoso y cuestionable, sí. Pero no porque cometan rituales satánicos, se follen niños mientras les roban el líquido de las rodillas, o porque les estén rindiendo cuentas a los amos reptilianos para que haya más vídeos en YouTube de dragones de Komodo o cocodrilos haciendo ruiditos adorables, que de ser así entonces retiro lo dicho porque son de mis vídeos favoritos de todo internet, sino por lo antidemocrático que se siente. Paralelamente, y desde un punto de vista sociológico, las teorías conspirativas como movimientos comparten muchas similitudes con las sectas religiosas, en tanto en cuanto son grupos centrados en una pureza doctrinal alrededor de ser los únicos poseedores o los más cercanos a una verdad absoluta en torno a un tema, así como que se caracterizan por su oposición a los valores y creencias sociales al ver el mundo exterior como algo corrupto por influencias perversas. A la vez de que requieren un alto nivel de compromiso al ser constante el seguimiento de pistas con respecto a un enemigo todopoderoso que permeabiliza todos los ámbitos sociales, y en ocasiones giran en torno a un líder carismático. Todo sustentándose sobre el concepto de una llamada del deber para gente desesperada o completamente alienada con sus vidas, o peor aún, personas con algún tipo de enfermedad mental que las haga susceptibles a estas manipulaciones, con la promesa de ser elegidos para tener un destino superior que los eleve por encima del ganado social, y por fin tener una vida interesante en la que se les reconozca por sus méritos. Habitualmente lo que él decía es que la sociedad pues está podrida, entonces la búsqueda espiritual era el camino. Mi vida era pues una persona un poco, como comentamos, idealista, pues que te van todas las cosas bien en la vida, pero te falta algo, entonces pues quieres buscar y pues empiezas a entrar en ciertos grupos de mejora personal, quieres mejorar como persona, quieres ayudar a la gente y empiezas a investigar y a ir a ciertos cursos de mejora personal o de aprender ciertas técnicas que aparentemente son muy atractivos. Te van introduciendo poco a poco, sigues siendo escéptico hasta que llegas a ciertos pasos o aceptas entrar, por ejemplo, en una ceremonia que suceden cosas que te cambia tu sistema de creencias. Igual que a todo el mundo nos pueden robar en el metro, a todo el mundo nos pueden hacer creer barbaridades y doblegar nuestra razón y nuestra voluntad si entra en contacto una persona con la capacidad suficiente en el momento adecuado contigo. Nadie se tiene que sentir libre de esto por tener un juicio racional y crítico muy bien construido, porque no va de razón, ni de crítica, ni de inteligencia, va de emoción. Y esto nos lleva a su uso actual como herramienta política. No es casualidad que el sectarismo y el culto en torno a las teorías conspiratorias florecieran tras una de las mayores crisis políticas y sociales que fue la pandemia de COVID. Si bien ya había tentativas de normalización y ya se estaban usando las teorías conspirativas como arma política, desde las acusaciones de Donald Trump de que el recuento de votos estaba amañado durante las elecciones de 2016, a acusar al expresidente Barack Obama de no haber nacido en territorio estadounidense, el verdadero boom ocurrió durante la pandemia. Unos años protagonizados por el miedo, la incertidumbre y las dudas de una población mundial que estaba experimentando una crisis sanitaria sin precedentes. A partir de aquellos años fue surgiendo la figura de QAnon como el movimiento definitivo que convirtió en un arma política la conspiranoia.
y su éxito se debió no teniendo políticos lanzando teorías conspirativas sin más como sucediera en el siglo pasado, con el mayor ejemplo de ello siendo precisamente Hitler utilizando los protocolos de los sabios de Sion para lanzar una campaña de conspiranoia política, sino a través de la ludificación de las teorías conspirativas. La forma de proceder de QAnon fue publicar en redes mensajes crípticos con pistas que debían seguirse, para acercar a quien lo hiciera a la verdad tras las élites globalistas luciferianas que conquistaban secretamente el mundo. A partir de aquel momento, los teóricos conspiranoicos dejaron de cascarse pajas mentales en los garajes de sus casas con corchos y cordeles rojos, para juntarse entre ellos y seguir las pistas en directo en lo que viene a ser el Pokémon GO del fascismo. Y todo mientras se les introducían ideas populistas de derechas. In the real world, I was falling behind. In this digital fantasy, I was unlocking the secrets of the universe. And I recall getting involved in online groups that would try to puzzle out secrets. Then, on these online communities, I started feeling like an influence and actually helpful. I got it up in my head that there was some shadow group running everything. Maybe if I solved these things, they'd let me in. I'd be a member, right? I never knew what the grand sacred truth was. I was just going through a hero's journey of challenges and puzzles to try to get there, maybe. No es casualidad que voceros de extrema derecha como Andrew Tate y demás utilicen la Matrix o la píldora roja como alegorías de luchas contra cábalas siniestras. De la misma forma que no es casualidad tampoco que cada vez que hablan los familiares, amigos y otros seres queridos de gente que fue captada por estas nuevas teorías conspiranoicas, hablen de las víctimas como que las han perdido, como quien pierde a alguien ante las drogas, un virus o una secta religiosa. Y es que tal vez esa es la palabra más adecuada, secta. De lo que estamos hablando ahora es de la creación de una literal secta que utiliza de escrituras las teorías conspirativas y que converge en torno a una figura mesiánica, el elegido, el único con poder suficiente tanto humano como divino para luchar contra los malos y hacer que los Estados Unidos vuelvan a ser grandes otra vez. Donald Trump, if you can hear us, please, Donald Trump, please save me. Please save me, Donald Trump, please. I'm asking you. Please save me. Please save me. Please get these people away from me. Tal cual, pasaron de magufos a magafos. Y pondría el sonidito gracioso de badumts, si no fuera porque no tiene nada de gracia. Llegados a este punto, creo que podemos ya centrarnos con mayor profundidad en una de las cuestiones principales que aludimos al principio de este vídeo, que es la diferencia entre teoría conspirativa y conspiración real. Porque, de nuevo, sí, las conspiraciones existen, siempre han existido. Pero la gran diferencia es que una conspiración real es una con los pies puestos en la tierra. No hay pactos faustianos con extraterrestres, ni ceremonias satánicas, ni mucho menos la presencia de un mal ontológico capaz de conquistar el mundo. Todas las conspiraciones reales se han llevado a cabo por seres humanos, en cuyo extremismo y métodos barbáricos siempre han creído dentro de sus retorcidos sistemas de valores que estaban haciendo un bien. Y para muestras, multitud de botones. El Irán contra Affair consistió en que el entonces presidente estadounidense Donald Reagan facilitó armas a Irán, contra el que Estados Unidos habían puesto precisamente un embargo armamentístico, para financiar una red de narcotráfico que a su vez financiara grupos guerrilleros conocidos como Contras, para dar un golpe de estado en Nicaragua y derrocar al gobierno de izquierdas que se instauró tras la revolución sandinista. Conspiraciones como el proyecto MKUltra surgieron porque la CIA vio prisioneros de guerra que, tras sesiones constantes de tortura, acabaron desertando la Unión Soviética. Y al pensar que se trataba de la apertura de un frente de técnicas de control mental dentro del contexto de la carrera de espionajes que fue la Guerra Fría, abrió una red de narcotráfico por la cual se inoculaban drogas psicotrópicas sin conocimiento ni consentimiento a muchos hombres en burdeles estadounidenses para espiar sus reacciones y comprobar hasta cuánto podían quebrar el consentimiento humano. En Italia es bien sonado el escándalo de la propaganda Due, una conjura entre la nobleza italiana, el papado, los herederos de grandes fortunas amasadas durante la dictadura fascista de Mussolini y hasta una logia masónica, con el fin de desestabilizar mediante la propaganda y el terrorismo de Estado la influencia del Partido Comunista Italiano, una de las mayores fuerzas izquierdistas del bloque occidental durante la Guerra Fría, y así acercar al país a la derecha o a la extrema derecha. Leche, ya en este canal repasamos varias conspiraciones políticas, desde la destrucción económica de Chile para facilitar el golpe de estado de Pinochet, o el asesinato de Thomas Sankara que arruinó Burkina Faso,
hasta cómo el escándalo Facebook Cambridge Analytica manipuló la opinión pública, alterando su percepción de la realidad a través de la desinformación en redes sociales en una campaña de espionaje masiva para que se votara fraudulentamente a favor del Brexit. A lo que se añaden las conspiraciones de un exoperativo de la CIA que describía cómo y por qué se fundaban, organizaban y financiaban golpes de Estado y rebeliones por todo el mundo apoyadas por los Estados Unidos. Y todo eso sin contar con que, de tanto en cuanto, son muy públicas las noticias de cuando se desclasifican archivos de agencias de inteligencia junto a sus operaciones militares y complots. Y, como veis en todos y cada uno de estos casos, ya no es que las conspiraciones reales sean fácilmente verificables, sino que este es el aspecto que tiene una conspiración. No es en absoluto como dicen QAnon u otros círculos conspiranoicos. Nadie tramaba beber sangre de niños o adorar a Satanás, sino realizar maniobras políticas tan surrepticias como ilegales de cara a alcanzar un beneficio político tangible. Es más acertado decir que sucesos como el intento de golpe de Estado del 6 de enero de 2021 fue una conspiración de la secta política de los MAGA por influencia de Donald Trump para subvertir el proceso electoral estadounidense, que decir que Hillary Clinton es una vampiresa satánica que les chupa el líquido de rodillas a niños en el sótano de una pizzería para mantener la inmortalidad. Una es verídica, real y lógica de seguir con sus porqués y para qué es, el famoso ¿quién se beneficia? Que vimos de Murray Rothbard a principios del vídeo, y la otra es una conspiranoia sin siquiera teoría. Es una acusación sin fundamento. Y es que precisamente se han banalizado tanto la teoría como el ambiente político que hemos pasado del concepto de la teoría conspirativa a... sí, justo eso, conspiranoia sin teoría siquiera. Auténticos bulos, excusas y acusaciones fantasiosas para que los seguidores del régimen de turno eviten debatir o que se dignifique siquiera el propio debate político. Y ello incluye negacionistas de las cosas más evidentes en un genuino ejercicio de distorsión de la realidad, luz de gas y pantallas de humo, que nos distraigan de atacar verdaderos y más graves problemas sistémicos. Es básicamente una táctica consistente en envenenar el pozo, de tal manera que el debate político ya no gire en torno a políticas o ideas, sino en intercambios de gritos, insultos y rebuznos, de modo que el acercamiento sea imposible. Es sembrar las semillas de una guerra eterna sin cuartel contra todo aquel que no piense como uno. Y al ser una guerra contra una superconspiración, nada es real y todo está permitido. Hemos visto a gente como Alex Jones decir que el tiroteo de la escuela infantil Sandy Hook fue un montaje y que los padres de las víctimas eran actores. Hemos visto a gente llamar conspiración socialista a la proposición urbanística de las ciudades de 15 minutos, lo que vienen a ser núcleos urbanos fácilmente transitables donde todos los servicios sean tan accesibles que no haga falta utilizar el coche ni realizar viajes largos, porque todo lo que huela a comodidad y a sostenibilidad para la clase obrera es claramente una excusa para convertir ciudades enteras en gulags inspirados en los Juegos del Hambre. Hemos visto hasta literales negacionistas de la nieve. Y al final este es el resultado más peligroso del antiintelectualismo: la sustitución de los conocimientos tangibles y la cultura por un movimiento fantasioso apartado de la realidad, en donde uno ve lo que quiere creer y que le haga sentir que siempre tiene razón. Un mundo basado no en hechos demostrables, argumentaciones o pruebas, sino en sensaciones falsas de seguridad y superioridad con respecto a los demás. Las teorías conspirativas, y más aún las actuales, no dejan de ser tanto propaganda política como un ejercicio del más pueril de los egoísmos. Jamás encontraréis una teoría conspirativa que anime a la gente a ayudar a limpiar las playas y los mares, o ayudar a nuestros mayores, o a manifestarnos, presionar y hasta ejercer el voto a partidos e ideas progresistas que defiendan nuestros derechos, o a fomentar que podamos seguir reuniéndonos con familiares y amigos para pasarlo bien mientras realizamos alguna actividad juntos. Porque todas, al final, se basan en el odio y comportamientos autodestructivos, en el aislamiento de los individuos y la ruptura de lazos sociales para perseguir una quimera, en encontrar un chivo expiatorio para hacerle pagar nuestras frustraciones del día a día. Y las soluciones propuestas son o apoyar a un mesías que prometa destruir al hombre del saco de turno gracias a su desdén por la democracia, o en tomarse uno la justicia por su mano mediante lógicas como: si derroto al jefe final de la pederastia, entonces no habrá pederastia nunca más y seré un héroe. El listón está tan bajo que ni siquiera podemos hacer las comparaciones con las películas de Matrix, porque al final esta gente no son Neo, son Don Quijote. Son gente que tienen el coco tan sorbido por la propaganda y el antiintelectualismo que se han autoengañado para distorsionar su visión del mundo. Tal cual creen que están luchando contra gigantes, cuando en realidad están estampándose contra molinos. Y sería gracioso si no fuera porque esto ha acabado teniendo consecuencias muy reales.
the horrific terror attack that unfolded in New Zealand overnight. Not one, but 2 mosques in Christchurch were targeted, the country's worst mass shooting ever. This is a rambling, hate-filled message was posted online around the time of the attack, purported to be written by the suspect. He also writes about President Donald Trump as a renewed symbol of white identity. SWAT teams moved in Sunday afternoon after a man opened fire with an assault rifle inside a popular pizza restaurant in Washington, D.C. Police say Welch was self-investigating a false news story that circulated online during the presidential campaign that claimed Hillary Clinton and her campaign chief were operating a child sex ring here out of the restaurant. A Florida man and his 3 sons are facing federal charges for selling a toxic bleach as a cure for COVID-19. Mark Grennan and his sons led Genesis 2 Church of Health and Healing. They marketed MMS as a treatment for preventing and treating countless diseases, and in March they added COVID-19 to that list. Investigators say the solution is actually chlorine dioxide, which is used as an industrial cleaner for swimming pools. Fernando Arce is making and selling chlorine dioxide. It's an industrial bleach used to disinfect swimming pools and floors. But Arce is one of the many anti-vaxxers who's convinced this chemical prevents and cures COVID by killing viruses inside the body, just like it does on surfaces. Tú sabes que eso suena un poco loco, ¿no? O sea, sí, que el dióxido de cloro puede curar cientos de enfermedades. Exacto. Eso suena loco. Sí, suena loco porque nos adoctrinaron a pensar de que eso no es posible. ¿De quién estamos hablando? De las dinastías Rockefeller, de la familia Morgan, Rothschild. ¿Por qué? Por el simple hecho de mantener sus fortunas y su control, su dominio mundial. Esos son psicópatas. No eres químico, No, ni eres médico. no. Aún así tú estás vendiendo un medicamento. Sí. ¿Eso no es absurdo? No. Claro, a estas alturas del vídeo ya no surgirá la coletilla del qué podemos hacer. Y... ¿qué queréis que os diga? Ya bastante deprimente es este tema como para que yo me ponga a blupilear a nadie. Es como dije en el vídeo del antiintelectualismo. Podemos realizar acercamientos para seres queridos, tejer redes de seguridad, confianza y apoyo mutuo, probar a confiar un pelín más en las explicaciones de expertos y autoridades, tirar de la persona a través del argumento emocional mientras poco a poco vamos debilitando las ideas de esa podredumbre mental. Pero sin contar con que esto es lo poco que se puede hacer individualmente y encima de forma preventiva para seres queridos cercanos, no es que haya mucho más. Tal cual, este vídeo no puede ofrecer soluciones para un tema como este, porque a lo largo de su duración hemos visto que estamos enfrentándonos a mecanismos psicológicos y sociales sumamente intrincados, que se han afinado en una genuina conspiración para realizar el daño más grande imaginable en la psique de todo aquel que cae en sus garras. Y lo máximo que podemos hacer es prevenir, ya sea con los acercamientos antes mencionados, como tener una conciencia de cómo y por qué las teorías conspirativas son ese agujero de conejo tan masivo que acaba con la iniciación en una secta política, familias y grupos de amigos rotos, y a partir de ahí cuesta abajo, que es sobre todo para lo que sirve este vídeo, para explicar el proceso en busca de señales. Por supuesto, una gran parte de la culpa recae en los medios de comunicación de masas. No podemos aceptar de buen grado un mundo mediático que haya dado voz y voto a los teóricos conspiranoicos hasta haberlos normalizado. Bajo la trampa dialéctica de respetar todos los puntos de vista, nos hemos visto inundados de bulos, engañabobos, ciencias marginales y acusaciones infundadas de todo tipo, sin que jamás se las haya cuestionado. O peor aún, fomentando la máxima que en su día denunciara Asimov de «mi ignorancia es tan buena como tu conocimiento». Tampoco es casualidad que los mayores magufos mediáticos en los que podemos pensar, ya sean Iker Jiménez, Alex Jones o David Icke, el inventor de la conspiranoia de los reptilianos después de que le saliera mal su primer intento de líder sectario diciendo ser la reencarnación de Jesucristo, hayan acabado convirtiéndose en voceros de la ultraderecha, debido a que ahora el negocio está en unas raspatrañas de las que siempre han vivido, con las narrativas conspiranoicas que venden políticamente. ¿Es contenido para ellos en el mejor de los casos? Y un desenmascaramiento total de los intereses magufos en todos los demás. Y es que al final, cuando los intereses económicos y corporativos mueven el mundo, cuando los medios normalizan o romantizan el antiintelectualismo, la democracia se va por la ventana y en su lugar se queda su parodia,
en la forma de oclocracias como las que tenemos y que fomenta los abusos que estamos presenciando. Es la advertencia que lanzó en su día el sociólogo Neil Postman y que vimos en el vídeo del antiintelectualismo. Cuando un pueblo se convierte en audiencia y sus intereses en una farsa, dicho pueblo estará en peligro, pues la muerte cultural estará prácticamente asegurada. Y al final, ante la conspiranoia, lo único que nos queda es el sentido común. El mundo es caótico. Las coincidencias y las casualidades suceden. No hay un pérfido plan para convertirnos en orcos de memoria comunistas de aquí a 2030. No hay una guerra del bien contra el mal. No hay un jefe final al que derrotar para que las cosas vayan a mejor. Los males sistémicos que ocurren en el mundo existen precisamente porque son sistémicos. Para bien o para mal, no hay nadie al timón. Nuestra sociedad funciona por inercia, porque para eso estipulamos una serie de normas, prácticas y costumbres como los animales sociales e intelectuales que somos, para dar sentido al mundo, aun si dicho sentido es algo que nos está actualmente matando y haciendo mucho daño. A lo que se añade otra trampa creada por nosotros mismos que ya vimos anteriormente, el llamado realismo capitalista. Nuestro rechazo a un cambio de sistema o a considerar de buena gana que las cosas puedan mejorar, porque preferimos autoengañarnos y aceptar una sensación artificial de estabilidad que afrontar lo desconocido, aun si la alternativa es literalmente evitar nuestra destrucción o un regreso al feudalismo. Y al final esa alienación es la clave para entender todo esto. ¿De verdad creéis que Bill Gates tiene forma de beneficiarse al presuntamente invertir cantidades obscenas de dinero en crear nanomáquinas para meterlas en vacunas e inoculárnoslas como si fueran las del Metal Gear Solid, solo para ver en su radar Soliton cómo nos cascamos la paja de las 5 en nuestro dormitorio? No sé, llamadme loco, pero creo yo que de poco le sirve a alguien poner microchips en vacunas, cuando a todas partes llevamos en el bolsillo un rectangulito con giroscopio, posicionamiento GPS y reconocimiento tanto de voz como de escritura y hasta huella dactilar, entre otros medios de control integrados, al que le escribimos y contamos de buena voluntad todos nuestros secretos más íntimos y que usamos para absolutamente todo en nuestro día a día. ¿Para qué necesitan unos poderes tan secretos como nefarios, artefactos, rituales y métodos tan extraordinariamente complicados para dominar el mundo, cuando la alienación de la sociedad capitalista neoliberal que experimentamos diariamente es más que suficiente para mantenernos aborregados? Independientemente de nuestra etnia y sexo, somos un planeta de literales esclavos salariales que trabajamos de sol a sol, tanto para ganarnos lo justo y suficiente para sobrevivir, como porque los medios de comunicación nos machacan constantemente con que nuestro valor humano se basa únicamente en nuestra productividad. Cuando salimos a trabajar estamos tan agotados que no tenemos energías ni tiempo para centrarnos en cultivar nuestros intereses ni inquietudes culturales, artísticas o intelectuales. Y estamos tan deprimidos y nos sentimos tan solos de lo socialmente aislados que nos ha dejado esta instrumentalización, que somos incapaces de agruparnos, comunicarnos o pasar tiempo con nuestros seres queridos y amigos, al mismo tiempo que somos testigos una y otra vez de cómo desaparecen nuestros terceros espacios. Y en su lugar aplacamos esta tristeza comprando y consumiendo caprichos que no es que nos vayan a hacer más felices, pero al menos la sensación de tener algo nuevo es un chute temporal en el que nos sentimos mínimamente satisfechos con algo, al menos hasta que se acaban las endorfinas y ya nos vemos tentados a comprar el siguiente capricho. Y la guinda del pastel de toda esta alienación es precisamente que nos han vuelto incapaces de creer que existe una alternativa a un mundo mejor, de modo que cuando alguien sugiere que deberíamos hacer algo para que las cosas mejoren, esa persona es rechazada por aquellos que serían los primeros en beneficiarse de dicho cambio. Y esto no es un error del sistema, sino que es una máquina sistémica bien engrasada que forma el corazón del propio sistema capitalista neoliberal, valga la redundancia. Siendo así, ¿quién necesita fumigar los cielos con drogas de control mental, alterar etnias enteras genéticamente, o pactar nuestra perdición con seres venidos de las estrellas, cuando todo eso ya es tan redundante que es una pérdida de tiempo, dinero y esfuerzos? Pero claro, ¿sabéis cuál es la diferencia entre esta descripción del mundo actual y la conspiranoia? Que el primero es un monstruo sistémico sin rostro, y, por tanto, si queremos hacerle frente debemos levantar el culo del asiento todos. Mientras que con la conspiranoia se crea un enemigo con cara al que volcar nuestras frustraciones vitales y odios y al que culpar de todo, mientras en tu cabeza crees que eres el único iluminado de la habitación, cuando en realidad, irónicamente, eres la víctima de una genuina conspiración, de las de verdad, consistente en que los obreros nos peleemos entre nosotros porque el tiempo que estemos haciendo puñitos contra la nada es tiempo que no estaremos realizando y exigiendo cambios sustanciales y sistémicos que protejan nuestros derechos e intereses. Y es que, como decía, las teorías conspirativas no dejan de ser un ejercicio de egoísmo.
Y es egoísmo porque, irónicamente, hasta reflejan una escala de privilegios de los propios conspiranoicos. A todos les encanta martirizarse con que son el fondo de la pirámide, la masa, la plebe, los borregos. Les encanta desgarrarse las vestiduras con que no están invitados a este inmenso y exclusivo club, y por tanto ahí deben de suceder cosas muy siniestras. Pero precisamente lo hacen porque sus vidas de asalariados, trabajadores marginales y hasta desempleados primermundistas son así de anodinas. Sin embargo, de lo que casualmente nadie se acuerda de incluir en estos gráficos, es que hay gente que está en peores situaciones y nadie habla por ellas ni las representa. Y tal vez el mejor ejemplo de una pirámide conspiracional real es aquella que hace más de una década diseñó el canal satírico de US Media, en donde sí, los asalariados estáis aquí y os toca vuestra ración de estar puteados, pero con el no tan amable recordatorio de que históricamente las mujeres, y aquí me atrevería a añadir minorías sociales y étnicas, han estado más oprimidas al haber sido tratadas históricamente de ciudadanas de segunda. Así como que me permito recordar que dichas opresiones están otra vez de moda, gracias a que tanto los Red Pill como los propios magufos han vuelto a hacer trendy la misoginia, el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la homofobia, la transfobia. Y continuamos extendiendo porque, por debajo, ahí va otro recordatorio de que en nuestro siglo XXI aún existe la esclavitud real, de la misma forma que sigue habiendo lugares en los que se trata a seres humanos como propiedad. Por debajo están todos los pueblos indígenas a los que los blanquitos o hemos masacrado, o a los que les seguimos robando sus tierras. Gente a la que continuamos tratando como si ni siquiera fueran seres humanos, y en cuyas tierras robadas asientan nuestras ciudades modernas. Y todavía más abajo está todo aquello que damos por sentado y de lo que abusamos porque directamente no tiene voz ni voto. Los animales, ya solo con las condiciones en las que los tenemos en granjas y mataderos, o el hecho de que seguimos teniendo a día de hoy animales que continúan en peligro de extinción, o directamente se han extinguido durante el transcurso de nuestras propias vidas. Un medio ambiente cada vez más contaminado hasta el punto en que somos testigos de cómo de agresivamente está cambiando el clima, o unos océanos infinitamente polucionados que ya en ocasiones son incapaces de sostener la vida. Es, de nuevo, una situación de tal privilegio que podemos permitirnos sentirnos perseguidos por diversión. Y no digo que no debamos luchar por nuestros derechos e intereses, pero cuando el asunto se resume en autoflagelarnos porque vamos por la vida de campeones del sufrimiento, o en llevar a cabo comportamientos y decisiones que solo acaban haciéndonos daño tanto a nosotros mismos como a los demás, especialmente lo que a apoyar movimientos fascistas o a la continuación del statu quo se refiere, entonces permitidme que os diga que no sois los oprimidos, sino que también formáis parte de los opresores. Y ello es el verdadero motivo por el que la gran mayoría de las teorías conspirativas que hemos visto hoy gira en torno al temor de la caída de la civilización occidental y a la defensa a ultranza del etnonacionalismo blanco, es decir, la defensa de nuestros privilegios conseguidos a través de putear a todo aquel por debajo de nosotros. ¡Felicidades! Resulta que sí formabais parte del club al que tanto queríais entrar. La opresión sistémica estaba en vuestro interior todo este tiempo. Nosotros éramos el nuevo orden mundial desde el principio. Y es que, por suerte o por desgracia, a veces lo más fácil es aceptar lo más difícil. El mundo no se rige por superconspiraciones, sino por intereses humanos. Y cuando los intereses, los incentivos, convergen, todo lo demás cae por lógica en su sitio. Y ello incluye tanto nuestro complejo de víctima como las opresiones que ejercemos contra los demás. Nos demos cuenta de ello o no.